Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 37, correspondiente al día 6 de junio del 2013. Nos encontramos, como siempre, con el amigo Mahdi Afghani, el musulmán, yo católico, integrando el famoso Frente Cristiano Islámico que se encuentra combatiendo hoy en día en contra de las fuerzas de la modernidad. Aunque siempre tenemos que decir, lamentablemente, esto sucede solamente del lado islámico, porque los católicos, los pocos que somos verdaderamente católicos, en el sentido de que no nos plegamos a los valores modernos, mantenemos una postura de ortodoxia, de sí, no. Y lamentablemente no hemos dado ejemplos testimoniales, pero esperemos que sí, y que esta emisión sirva para eso. Y justamente, haciendo un raconto de lo que veremos en el programa de hoy, el primer punto se refiere al esoterismo católico que rastrea el gran filósofo italiano Giulio Cévola, que es uno de los inspiradores principales de nuestro frente, porque es el pensador tradicional por excelencia, es el pensador del siglo XXI, pero no un ébola superficial, no un ébola al servicio de ciertos intereses sionistas o nacionalistas de algún tipo, sino un ébola precisamente tradicionalista, contrario a la modernidad, a cualquier expresión de la modernidad. El primer punto justamente versará sobre un texto de Ébola que hemos empezado a ver en la audición pasada, cuando nosotros nos referíamos a la temática de la preexistencia, la reencarnación, o sea, la doctrina de la preexistencia, para no ser confundida con esta falsificación que es el reencarnacionismo, correspondiente a esas distintas manifestaciones del New Age, de la pseudoespiritualidad, de una espiritualidad distorsionada de tiempos últimos para personas atormentadas que sienten una cierta necesidad de poder suplantar una existencia fallida, una existencia efímera, por un conjunto de sustitutos, de esquemas falsos, como nosotros hemos mostrado la vez pasada. Y hoy veremos la segunda parte del texto, y decíamos catolicismo, porque en ese texto que hemos leído la vez pasada, Ébola rescata ciertos valores del catolicismo occidental para contrastarlo con esta pseudo-religiosidad, pseudo-espiritualismo que ha surgido en nuestros tiempos a partir del New Age, del reencarnacionismo y otras cosas similares. Bueno, luego, como es nuestra costumbre, nos acompaña en la ausencia el gran amigo Julián Ramírez, que está siempre presente, aquí aunque esté a 1800 kilómetros de distancia en San Carlos de Bariloche. Y Ramírez, bien sabemos que su nombre es de Buenos Aires, que se fue a Bariloche, en gran medida atrapado por ese amor hacia las montañas, un amor eboliano hacia las montañas, aunque él cuando fue allá no lo conocía prácticamente a Ébola, lo encuentra después. Y Ramírez nos ha escrito un texto que vamos a comentar, que se titula El estado de Orwell ya está presente, y texto en el cual él trata de analizar la situación actual a partir de la existencia de un estado totalitario, invasivo, que prácticamente se entromete en todo y que tiende a destruir totalmente la personalidad, aprovechando ciertos inventos tecnológicos muy actuales, en donde ese carácter invasivo es cada vez mayor a través de los avances cibernéticos que hoy vivimos, en donde se lo puede controlar absolutamente todo. Entonces, recuerda esa obra de George Orwell, 1984, en donde la persona prácticamente era vigilada desde que se levantaba a la mañana temprano hasta que se acostaba, que había como una especie de televisor, yo recuerdo que, pero un televisor que más que proyectar una imagen servía para ver a las personas, y hoy en día, bueno, eso es cierto, está lleno de cámaras que filman absolutamente todo, que fotografían absolutamente todo, o sea, prácticamente todo está al alcance de este control, nada se escapa, de la misma manera de que el hombre cada vez pierde más su intimidad,
Cada vez el hombre está menos solo consigo mismo. Necesita constantemente de la presencia de otros a través de esta eclosión de los celulares, de los mensajitos de texto. Nosotros varias veces lo mencionamos, cuando una persona viaja en un subterráneo u otro medio de transporte y se encuentra con que está rodeado de personas que están toqueteando constantemente este nuevo aparatejo, que en realidad uno tendría que tener el celular simplemente para comunicarse cuando hay que decir algo importante, pero acá no, acá todo absolutamente, la intimidad es prácticamente ha desaparecido, lo mismo que esa moda de tuitear y de estar explicando absolutamente todo lo que uno hace durante el día hasta la noche. Hoy me levanté a tal hora, fui al tal lado. A mí qué me interesa todo esto, en pocas palabras. ¿Qué nos interesa esos aspectos privados de las personas? Hay cosas que son íntimas, personales de cada una. Yo no tengo por qué estar enterándome de lo que hace uno durante todo el día. Y además es suponer que los demás tienen que estar interesados en lo que nosotros hacemos. Cuando en realidad el ser humano tendría que tratar de pasar lo más desapercibido posible. O sea, tener ese contacto permanente con su yo interior más profundo, que es justamente lo que falta en este mundo actual. O sea, el yo, esa dimensión superior, ha desaparecido totalmente. Es el hombre totalmente atrapado por este concierto, esta multitud de objetos siniestros que tienden a llenarle constantemente su interioridad, para que sea parte del yo superior, de la persona propiamente. O sea, el ser humano masificado, convertido cada vez más en individuo. Bueno, una vez que terminemos, caramba, cómo nos hemos adentrado en la introducción, pero yo quiero ir al último punto, la dramática situación de la guerra en Siria, la pretendida caída de la ciudad de Qusair, de la cual hemos estado hablando en varios programas, resistía como Qusair en Siria, resistía como la ciudad de Misurata frente a los ataques incesantes de Gaddafi. Y Qusair se dice que ha caído, pero tenemos información muy reciente y muy fresca que parece que el movimiento mujahidín ha reconquistado Qusair, pero eso después lo vamos a ver. Y después quería tratar un punto porque no puedo dejar de lado ciertas cosas. En algún lugar se ha dicho, especialmente de parte de este contexto de pseudo-ebolianos o de personas que distorsionan el pensamiento tradicional, poniéndolo al servicio de otra cosa, y se ha dicho que Bin Laden y que Al Qaeda no son movimientos tradicionales. Y yo quería tratar ese punto, mostrar que son profundamente tradicionales y que justamente aquel que ha mostrado el carácter tradicional de Al Qaeda, si bien no lo pudo conocer, pero por su antecedente, fue justamente el pensador Julius Evola. Partes de un pasaje del mismo que leeremos en el día de hoy para mostrarlo de manera contundente y taparle definitivamente la boca a estos distorsionadores. Bueno, y por último, ya que estamos así en una fase introductiva, me acaba de llegar una revista, esto ya es una parte cómica, ¿no? Hay un señor, un tal Carlos Dufour, que es un argentino que enseña filosofía en Alemania, que nosotros hemos conocido, que se ha dedicado a criticarlo a Ébola, primero haciéndose digamos así, el simpático con Ébola, queriendo diferenciarlo de los ebolianos, que según él lo distorsionarían, dándonos un Ébola inexistente totalmente. No por nada escribe en la revista Ciudad de los Césares, que también hizo la misma labor de distorsionar el pensamiento eboliano y querer hacerlo pasar por un pensador moderno, pero ahora acaba de escribirnos una cosa que, miren, realmente algo que entra ya en el terreno de lo gracioso, ¿no? Por supuesto embadurnado con una serie ¿cómo se llama?, de erudiciones, escritas exclusivamente para confundir lo que es el mensaje esencial del mismo. Esto lo escribe en esta revista famosa de Chile, bueno, famosa para nosotros, porque en realidad no es una revista que tenga una mayor trascendencia, pero en el ámbito, digamos así, alternativo, esa revista es conocida, ¿no? Y bueno,
Ahora no, porque no tenemos tiempo, ¿no? Y yo aparte lo acabo de ver en este momento, le he echado un vistazo simplemente. Pero en el próximo programa vamos a hablar de este texto de Carlos Dufour. Bueno, ¿quiere decirnos algo, Madín? Antes de leer el texto de Ébola. Pasemos entonces Pasamos al texto de Ébola. Al texto de Ébola. De la reencarnación. Bueno, yo quiero hacer... Permítanme. No, yo simplemente lo puse a usted para ver que no estaba yo solo. Sí. Estaba hablando yo todo el tiempo. No, yo quiero hacer una síntesis, ¿no?, con respecto a lo que leímos la vez pasada. Ébola formula claramente la diferencia entre la doctrina de la preexistencia y la reencarnación. Y tomando como testimonio de ello lo formulado por los grandes autores clásicos, principalmente Platón y Plotino, y aún por el mismo cristianismo, en el cual encuentra atisbos tradicionales muy importantes, distinguiendo, por supuesto, entre lo que puede ser un cristianismo exotérico, para el común de la gente, para las personas que solamente quieren creer, necesitan creer, y un cristianismo esotérico para aquellos que además de creer, necesitan también entender. Entonces él dice, basándonos en la misma, en el mismo texto católico, que puede ser también de otra religión, porque no somos de un mismo tronco, el alma se encarna exclusivamente en un cuerpo. Es como una unidad inescindible que solamente se separa en el instante de la muerte, cuando el alma sobrevive al cuerpo. De ninguna manera se puede hablar de una reencarnación, porque el alma solamente es alma de un cuerpo determinado. O sea, hay una unicidad en el acto de existencia. No hay más de una existencia, sino que hay una unicidad en la existencia. Ahora bien, esta supervivencia del alma, aquí es donde interviene el aspecto esotérico propiamente dicho. Porque desde un plano tradicional, la inmortalidad no es un atributo propio de todos los seres, no es algo que se tiene por el mero hecho de haber nacido. La inmortalidad es de alguna manera una conquista, algo que se adquiere, algo que marcha intrínsecamente asociado con el concepto de persona y con el concepto de libertad. Un alma libre, un alma que alcanza esa dimensión más profunda que es la dimensión de persona, un alma que se separa de la masa propiamente dicha, se separa de esta tendencia de la cual hablábamos antes, del hombre atrapado por objetos, aquel que alcanza a ser verdaderamente libre y aquel que alcanza a doblegar propiamente el plano de la materia a través de una lucha, de un combate, ese alcanza la inmortalidad. Los demás no, mueren. Esa idea está presente, dice, aún en el mismo cristianismo. Porque de hecho sí, porque San Ireneo de León, San Antonio Abad, Tertuliano, Montano y Priscila decía que solo los mártires van al cielo. En la concepción cristiana, que en aquel entonces excluía la idea de un héroe, solo los mártires van al cielo. Por eso se presentaban ante la represión romana con objeto de ser asesinados, ejecutados, quemados, enviados al circo. Y por eso se presentaron los líderes cristianos luego de la muerte en el año 180 del patriarca de Alejandría, que era un esclavo de raza negra, y todos los líderes cristianos del desierto se presentaron voluntarios, igual que los líderes de la zona asiática que se presentaron en Antioquía, a ofrecerse para morir como había muerto Teodoro de Nubia, ¿no?, y Aristóbulo de Antioquía, los patriarcas de cada uno de los dos lugares. Los líderes cristianos que estaban en el desierto, que vivían en lugares alejados, se presentaron voluntariamente para morir. Eso hace suponer claramente que era necesario tener un gesto, morir mártires. Y los intelectuales, como Ireneo de León, no tenían ninguna duda que hay que ser mártir, y lo fue. Exacto.
El infierno, en este caso, es concebido como el lugar en donde se produce esa segunda muerte del alma, como el Gehenna. Cuando el cristianismo habla del infierno, justamente no está refiriéndose a una inmortalidad propiamente dicha. La verdadera inmortalidad es la de que alcanza el cielo propiamente. Desde un punto de vista tradicional, esa es la inmortalidad verdadera. En cambio, el irse al infierno, el infierno propiamente, es una imagen de esa figura del Gehenna, del Hades, de los griegos, es aquel lugar en donde se produce la segunda muerte, porque queda claro, esto lo manifiesta Ébola en varios escritos, de que cuando el hombre muere, se produce un proceso de la disgregación de lo uno en lo múltiple. Entonces, y eso se da tanto a nivel corporal como a nivel psíquico. Así como un cuerpo no se convierte en nada por el hecho de morir, sino que sus elementos se van disgregando paulatinamente, convirtiéndose en cadáver, en elemento que se desintegra en la misma materia, o sea, se va disolviendo de a poco. Con el alma sucede también lo mismo. O sea, hay una segunda muerte del alma que suele ser muchas veces más lenta que la muerte del cuerpo. Y a veces, perdón. La pena de daño y la pena de sentido. La imposibilidad de ver a Dios, ¿verdad? Y el hecho de estar en un lugar que es desagradable. Por eso es pena de daño y pena de sentido, según la clásica descripción. La inmortalidad, estrictamente hablando, la vida eterna es para aquellos que merecen el paraíso, el cielo, el Olimpo, como quiera que se diga, o el Monte Merú. Exacto. Entonces, esa segunda muerte, que a veces, en algunos casos, puede ser más lenta, a veces la psicología tradicional, que no tiene nada que ver con la psicología moderna, que es una, digamos así, una mistificación, una falsificación, o por lo menos un ocultamiento de lo esencial, nos decía que hay una supervivencia mayor de lo psíquico cuando esto psíquico ha tenido en la vida un cierto apego a las cosas materiales mayor, cuando se ha generado como una cierta obsesión hacia algo. Entonces, esa obsesión se resiste más a desaparecer que las otras percepciones, digamos así, más fugaces que ha tenido el sujeto a lo largo de la existencia. Y esa es la segunda muerte. Por eso, a veces, esos residuos psíquicos de los cuales habíamos hablado en la audición anterior, suelen, digamos así, muchas veces influir, especialmente en multitudes y en personas que han perdido ese elemento personal y libre que es la mejor defensa hacia la invasión de esos residuos irracionales. Pero yo no quiero terminar este punto, que es el primero, sin referirme a la segunda parte del texto de Ébola que no hemos leído y que anticipo. En la semana que viene va a salir la nueva edición del Fortín, que es la revista del Centro Eboliano de América, en donde lo editaremos completo y se editará también un comentario nuestro sobre el mismo, un comentario que tratará de esclarecer este tema. Quiero una última alusión, mencionar aquí una última alusión de Ébola al catolicismo, siempre para contrastar con aquellos que, invocándolo a Ébola, han querido pintárnoslo como un pensador anticatólico, como un pensador que ha considerado al catolicismo como una influencia espuria, como una religión impura, como una religión contraria al occidente. Y no es así de ninguna manera. O sea, Ébola no es pagano a la manera como puede ser pagano, por ejemplo, Alain de Benoist, u otros autores modernos, actuales, que sustentan o este señor Benier que se acaba de suicidar, y del cual hablamos la vez pasada. No casualmente los que son tan paganos son también antiislámicos, porque ven en el cristianismo un primer influjo semítico en Europa, y el islamismo, y el segundo sería el islam. Entonces, no por nada este señor Benet era simultáneamente antiislámico y anticristiano. Y cuando se suicida en la catedral de Notre Dame, en realidad se habla de una protesta, pero más que una protesta, ha sido un acto de profanación de la catedral. Exacto, una profanación. Eso es una profanación hecha por un pagano, en el mal sentido de la palabra, un pagano que negaba la trascendencia. Porque hay dos tipos de paganismos.
que habría que resaltar aquí. O sea, uno es un paganismo metafísico de Plotín y Platón, y otro es el paganismo que ha caricaturizado el mismo cristianismo en su apologética, que es aquel que negaba la trascendencia, que era el culto por la vida, el culto por el cuerpo, el culto por lo propio, el nacionalismo, un cierto nacionalismo. No es lo mismo Porfirio y Yámblico, sí, que Celso y Frontón. ¿No es cierto? No es lo mismo. Es absolutamente distinto. Exactamente. Bueno, fíjese lo que dice Ébola. Dice Ébola, la concepción central del catolicismo es que Dios, aun creando al hombre de la nada, ha permitido el milagro por el cual este ser creado desde la nada es libre. Es decir, puede volver a reunirse con la raíz del propio ser, con Dios, o bien negarla, disiparse, degenerar en un vano arbitrio de criatura. Esta misma doctrina puede ser aplicada a las relaciones entre el ser individual y el ente espiritual, respecto del cual el mismo es la creación y la manifestación humana. Queremos decir con esto que al ser individual dentro de ciertos límites, en tanto goza de libre albedrío, se le formula la misma alternativa, o querer la propia naturaleza, profundizarla, realizarla, hasta volver a unirse con el principio supra y prehumano que le corresponde, o bien entregarse a la construcción arbitraria de un modo de ser antinatural, privado de cualquier relación con sus fuerzas más profundas, o incluso en contradicción con las mismas. Esta es exactamente la oposición que existe entre el ideal clásico, tradicional, del cual el catolicismo forma parte, y el ideal moderno de cultura. Para el primero, la meta es conocer y ser uno mismo. O sea, realizar la propia naturaleza, conocer lo que uno es, lo que se trae al nacer, lo que se preexiste, lo que ya se era antes. Para el segundo es, en cambio, la de construirse, devenir lo que no se es, infringir todo límite para hacer posible todos a todos, liberalismo, democracia, ética puritana. Esas son las expresiones de la modernidad ante la cual el cristianismo ha contrastado. Seguro. Y agrego, o sea que todavía tenemos un poquito. Dice, tal como ha sido tradicionalmente enseñada, la doctrina de la preexistencia conduce más allá del fatalismo, así como de una libertad mal comprendida y de corte individualista. Fatalismo, ¿cuál era el fatalismo del cual habíamos hablado antes? El fatalismo consistente en las reencarnaciones, en las reencarnaciones sucesivas. No, yo elijo lo que voy a hacer, yo decido lo que voy a hacer dentro de mi propia naturaleza, realizando mi propia naturaleza. En algunos pueblos, para designar al ser viviente, se utiliza un término que quiere decir literalmente, enviado a una misión. La existencia adquiere verdaderamente un sentido cuando se comienza a sospechar esto. Y es entonces cuando, sea el conócete a sí mismo, del oráculo de Delfos, como el recordarse de lo que hablaba Platón, revelan un contenido viviente y después despiertan fuerzas interiores bien precisas. Se establece aquí una conexión entre el problema de la preexistencia y el de la supervivencia. Una de las enseñanzas antiguas propias de este orden de ideas es que, cumpliendo fielmente el propio modo de ser, cualquiera que éste sea, se alcanza lo divino. Mientras que, modificando el propio modo de ser, con el de otro, nos condenamos a los infiernos. Entonces, la idea de la existencia como misión, o sea, de la vida en última instancia como una prueba, como una elección trascendental. O sea, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuál es el motivo por el cual el hombre eligió estar aquí, en este tiempo, en este lugar? Porque quería construirse un alma inmortal, porque quería alcanzar una dimensión superior a la misma vida, que era la eternidad. Entonces, la vida es una prueba porque el hombre, y acá introducimos otro concepto del cristianismo, cuando el cristianismo habla del universo adámico, el universo en el cual el hombre era inmortal,
y que a raíz del pecado ingresa al mundo de la muerte, eso es propiamente la preexistencia. ¿Sí? Porque antes de esta vida el hombre tenía como una existencia adámica, no moría, el alma no moría, el alma vivía en un tiempo infinito y al resolver encarnarse se somete a una prueba, participa de dos naturalezas, de la naturaleza inmortal y de la naturaleza mortal. ¿Sí? La religión cristiana, por ejemplo, yo recuerdo siempre a San Gregorio de Niza, ¿sí? Que decía, lo grande del hombre y que lo hace superior al ángel, y por lo cual el ángel envidia al hombre, es que, que el ángel, lo mismo que la bestia, está sometido a una fatalidad. La bestia siempre muere, el ángel sobrevive siempre, es inmortal. Pero el hombre tiene las dos naturalezas. Puede elegir ser un dios o ser una bestia. Puede elegir cualquiera de los dos caminos. Bueno, esa es la gran libertad del hombre. Por eso el Corán dice que Iblis, el ángel que se conoce como Lucifer, se negó a adorar al hombre como mandaba Alá y fue expulsado del paraíso. Precisamente porque el hombre y el genio, en términos islámicos, el genio el hombre es un ser de barro, el genio es un ser de fuego. Tanto el hombre como el genio cuentan con libre albedrío. Los ángeles carecen de libre albedrío. Por eso nunca cometen errores. Por eso mismo se dice que en realidad Iblis era un genio, ¿no? Ello no implica que todos los genios y todos los hombres yerren en su camino. Pero va a este tema esencial de la preexistencia, que acá se está diciendo. El individuo existe antes de venir aquí, y luego alcanza un estatus de esencia, que es el estatus derivado de Dios. Por eso nosotros decimos que o se va al paraíso o se va al trono de Alá, a los pies. Esto implica que hemos existido previamente, que la preexistencia es indiscutible, porque así nos ha creado Él, y justamente venimos aquí a cumplir una misión. Y cuando volvemos, habremos adquirido o no las cualidades para reintegrarnos al paraíso o a un plano superior que es el trono de Alá, que en términos cristianos sería el paraíso y el cielo. Claro, sintetizando, la conquista de la eternidad es una instancia superior al paraíso adámico. O sea, no hay un retorno al paraíso adámico, sino que hay la conquista de algo superior. O sea, no es que el alma salga de la preexistencia y cuando alcanza la inmortalidad retorna a un estado como el anterior, sino que alcanza un estado superior. O sea, siempre y cuando logre conquistar ese estado. O sea, no es que todos van a ser inmortales, solamente aquellos que conquistan la inmortalidad son los que alcanzan el plano divino. Ahí está la gran característica que yo pienso, que es lo que Évola rescata del catolicismo. O sea, el catolicismo lo formula, por supuesto, en un lenguaje exotérico, y Évola lo formula, en cambio, a un nivel esotérico. Eso tenemos coincidencia plena. Por supuesto, porque nos movemos en un plano esotérico. Nosotros estamos en la unidad trascendente entre las grandes religiones. Por eso nosotros podemos dialogar. Siempre. Por eso nosotros no vamos a estar tratando de convertirnos el uno al otro. No, simplemente porque participamos del mismo Dios. Es correcto, porque en la lucha, en la gran yihad, que es esta lucha, no es el combate terreno, nosotros vamos a estar en ese presente eterno, habiendo superado el paraíso, dicho en los términos cristianos, y accedido a la cercanía de Dios, porque lo habremos merecido. Y no nos vamos a querer cambiar tampoco allí. Cada uno va a ir en su propio contexto. Todos los exoterismos se resuelven en un solo y único esoterismo. Y el que no comprende eso en cualquier parte que esté, está equivocado. Está equivocado el musulmán al querer convertir a los cristianos. Y está equivocado el cristiano al querer convertir a musulmán. Unos y otros. Y los demás cultos, los hindúes, los parsis, los cultos africanos y americanos, y el confucianismo, taoísmo, budismo de los chinos. Todas esas formas, y el budismo, y el hinduismo, y los sikh,
todos en nuestro carácter, ¿verdad? En el que hemos tenido, todos vamos juntos al mismo lugar, al sol negro de Hermes Trismegisto. Exacto. Yo recuerdo siempre, bueno, ya que estamos en esto, aunque sea dos palabras, que yo debatía a veces con un católico de estos, digamos así, convencionales, exotéricos, aún creo que era sede vacantista o lefebriano, y él me decía, dice, no puede ser que haya más de una religión verdadera, dice, porque Dios tiene que haber dado un solo mensaje, no se puede haber contradecido a sí mismo, con mensajes diferentes entre sí, que dicen cosas distintas entre sí. Por ejemplo, un musulmán no reconoce la divinidad de Cristo, por ejemplo. Pero sí su rol profético. Sí su rol profético. Bueno, pero ahí está, hay diferencias. Pero yo lo que le decía a él era lo siguiente. Justamente, o sea, si hubiera sido así, hubiera creado un solo tipo de humanidad. No hubiera creado negros. Exacto, no hubiera creado negros, blancos, amarillos. Hubiera todo sido una misma cultura. Como creó diferentes razas, diferentes pueblos con lenguas distintas, también tuvo la misericordia suficiente de tener un mensaje diferente de acuerdo a las idiosincrasias de cada pueblo. Esa es la manera. Por ejemplo, indudablemente hay una gran diferencia entre, digamos así, la religiosidad de los pueblos semitas y la religiosidad de los pueblos arios. Yo no lo voy a negar de ninguna manera. En un caso se resalta más la distancia entre el creador y la criatura, y en otro, en cambio, se resalta más la identidad. Pero, de alguna manera, las dos cosas son solidarias y necesarias, y por eso es tan importante el diálogo entre las religiones, entre las grandes religiones, aceptando la diferencia. Claro que sí. O sea, la unidad y la diversidad. Exacto, Dios ha creado una humanidad diferente, no ha creado una humanidad uniforme. Si no sería uniforme. Si pluviera, como se dice, a Dios, que haya una sola raza y una sola religión, pues la habría. Exacto, y no si Él lo ha deseado, con varias razas, con distintos criterios, con distintas religiones, es porque esa es la voluntad de Dios. Exacto. Por lo tanto, no se necesita ser musulmán para llegar al paraíso de Dios, porque el que juzga es Dios, no los hombres. Los hombres son chiquitos, son pequeños, en muchos casos creen que si no es creyente de su secta no va a llegar a Dios. Y no van a llegar a Dios porque no están capacitados para llegar a Dios, porque si no entenderían el plan de Dios, que es que los hombres sean libres. Si los hombres son libres, cogerán la mejor forma que ellos entiendan de subir, por decirlo así, por la escala de Jacob, ¿verdad? Donde subían y bajaban los ángeles, y no hay una sola escala, nada más que la de Jacob. Hay escalas distintas para cada quien quiera, y no es de pretender que los aborígenes australianos sean cristianos o musulmanes para llegar a Dios. De hecho, hay una obra islámica que se llama Absalón y Jacob, donde un maestro religioso viaja en un mar y encuentra una isla donde hay un individuo que lo único que conoció siempre ha sido la isla. Nunca salió de la isla porque fueron los padres con él, los padres murieron y el chiquito no tuvo ningún tipo de formación. Se encuentra con el gran maestro, el imán Absalón, y los dos tienen la misma idea de Dios. Es decir, Jacob, por su propia evolución espiritual, se encuentra con Dios. Y Absalón se ha encontrado por la vía de la enseñanza en la mezquita. Pero los dos saben lo mismo, porque Dios ha iluminado a los dos. Está muy bien, muy interesante. Bueno, pasamos al punto siguiente. Volvemos a decir que este texto va a salir en el Fortín, en la página de internet, así que lo van a poder ver ampliamente. Y ahora vamos al punto siguiente, que es el texto de nuestro otro colaborador, San Carlos de Bariloche, que siempre está presente en el programa con algún texto muy interesante. Ha escrito Ramírez este trabajo que se titula El estado de Orwell ya está presente. En 1948, el escritor George Orwell presentó su novela 1984, que se convirtió en un bestseller. Se trata de una novela de política ficción, cuyo argumento central trata de estados totalitarios que dominan el planeta y que han sometido a la humanidad a un total control
sometimiento y vigilancia. Han eliminado la libertad individual hasta límites inconcebibles, y todo ello presidido por un gobierno a cuya cabeza está el Gran Hermano. En el mundo moderno de hoy en día vemos cómo avanzan progresivamente tendencias en ese sentido, que se convierten en signos de los tiempos, y que deben ser interpretadas a la luz de la doctrina tradicional. Vemos que los estados modernos se meten cada día más en la vida de cualquier persona, en sus actividades, en sus hábitos, en lo que ganan, a dónde viajan, y lo peor, en lo que piensan. Esto último, merced a la censura visible o solapada de los medios de comunicación. Se multiplican las constituciones, las leyes, los decretos, las reglamentaciones, no solamente en el orden nacional, sino también provincial, local, y también hay gente que se queja de que los senadores y diputados no trabajan. Ojalá no lo hicieran. Papeles, más trámites, comprobantes, facturas, tickets, certificados. Una burocracia omnipresente que nos abruma. La tarjeta de crédito se ha transformado en un arma ideal para averiguar mucho sobre la vida de cualquier persona. Añadamos las cámaras ocultas, los grabadores, los teléfonos intervenidos, el espionaje satelital y los celulares, que a diestra y siniestra fotografían a cualquier persona, acontecimiento en forma inadvertida. Y todo esto ocurre a nuestro alrededor las 24 horas del día, sin que se noten muchas protestas. Como dice Julio Cébola, el hombre moderno está en la peor de las cárceles, la que no tiene barrotes, la que se ha hecho a sí mismo. Pero advirtamos también que estamos en contra de la falsa libertad proclamada por el liberalismo, libertad fundada en el individualismo, el egoísmo burgués, y en esa segunda naturaleza propia del hombre moderno, o sea, el burdo materialismo, el consumismo. Frente a todas estas falsas alternativas, la doctrina tradicional nos propone el Estado orgánico. O sea, ni Estado totalitario de cuño marxista, ni Estado liberal o de preocupaciones tan solo economicistas. Para la doctrina tradicional, la libertad es la facultad de hacer lo que se debe querer, o no de hacer lo que no se debe querer. ¿Y qué es lo que se debe querer? Aquello que es conforme con la naturaleza propia, con la inclinación, la vocación y predisposición. Para lo cual, el régimen de las castas orientaba a la persona en el marco del Estado tradicional, vínculo entre el cielo y la tierra. El Estado tradicional, que es el Estado orgánico, en el cual se concilia lo total con lo parcial, es lo opuesto tanto al Estado totalitario que se mete en todo, como al Estado en donde cada uno hace lo que quiere, según los propios caprichos. Bueno, esto ha sido el texto de Ramírez, que por supuesto merece muchas reflexiones de nuestra parte. No sé, ¿usted quiere decirnos algo? Sí. El régimen capitalista está dando lugar a un sistema cada vez más totalitario. En principio, es la forma más burda de todos los totalitarismos. Lo que dice es mentira. El heroísmo es falso. El martirio no existe. Todos son antivalores. Porque otras doctrinas, por ejemplo, pueden contener ideas heroicas, ideas martiriales. En el totalitarismo capitalista o liberal, lo que menos hay es libertad. El otro día vi por televisión, un norteamericano le decía al hijo, si el Estado norteamericano te estampa algo en el trasero, tienes que aceptarlo. ¿Eso es lo que querían los padres fundadores? ¿Eso es lo que hicieron los padres peregrinos que salieron de Inglaterra porque no había libertad religiosa? ¿O eso es la ley patriota? ¿No? Que será muy patriota sin ninguna duda, pero no es nada benéfico para las libertades de los países que son los que han generado la idea del liberal, ¿no es cierto? Donde se supone que el individuo tiene todos los derechos, aunque sepamos que es falso,
y que si uno no ha ido a Eton, a Oxford y a la Academia Sandhurst, no se llega a nada en Inglaterra, porque nada es obligatorio. Bueno, antes nada era obligatorio, pero había que hacer lo correcto. O lo que es lo mismo, el que no lo hace no puede progresar en esas sociedades donde el progreso es el deseo de todos. Las sociedades son cada vez más represivas, cada vez hay menos posibilidad de discernir diferente, de pensar diferente. Estructurado bajo distintos clichés, un gobernante dice, nunca voy a reprimir, y sienta a su lado los represores. En una palabra, nos faltan el respeto peor que Stalin. Ni Stalin ni Hitler eran tan groseros, porque ya se presuponía, ¿no es cierto?, que eran un régimen dictatorial y asimismo se asumían. Estos resulta que son demócratas. Estos resulta que respetan las libertades. Y hacen más muertes que los otros que eran dictadores, ¿no? Si pensamos en lo bueno que tenía Orwell, o todavía las libertades que había cuando Orwell escribió en 1984, o cuando hizo la rebelión en la granja, que tanto problema causó, porque se molestó el camarada Stalin, a causa de figurar en el texto bajo el nombre de Napoleón, ¿no? Y lo sacaron en el año 43 a Orwell de la radio. Hay que pensar, ¿no?, que Orwell todavía podía hablar, que Orwell defendió a los nacionalistas hindúes, un grupo de hindúes capturados por ingleses. Como se presupone que los hindúes son ciudadanos ingleses, se les iba a condenar a muerte. Orwell batalla contra eso porque son nacionalistas hindúes, pelearon por los japoneses porque correspondía a sus fines luchar al lado de Japón. Y en ningún modo son ciudadanos británicos. Eso es una ridiculez. Él no lo ignoraba porque era nacido en la India, precisamente, ¿no?, hijo de padres ingleses. Entonces, esos nacionalistas hindúes tenían todo el derecho de pelear donde querían. Y él todavía los pudo defender. Más aún, abogados ligados a Orwell obtuvieron la libertad de esas personas que fueron enviadas a la India. En una palabra, que en 1948 había una serie de libertades que ya no hay. En Inglaterra mataron a un brasileño porque creían que era un árabe, ¿verdad? A un señor Meneses, cuyo padre dijo que era muy admirador de Inglaterra hasta que mataron al hijo, claro. Entonces, conforme pasa el tiempo, nuestros derechos están siendo cada vez más limitados con argumentos falaces. Para que explicar al gobernante por qué se sale, por qué se entra, de dónde viene, con quién está, quién es el gobernante, para que uno tenga que explicarle todas estas cosas que, por ejemplo, la Constitución no nos exige. Las acciones privadas de los hombres, que de ninguna manera ofenden a razones morales ni a terceros, quedan solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Pero acá hay que explicar. Sí, yo quiero resaltar otro aspecto del texto de Ramírez que me parece fundamental, que es esta universalización del materialismo que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Se lo puede ver en múltiples cosas. Miren, yo hace poco, el otro día, estaba mirando en el diario una encuesta que realizaron acá en la Argentina. Lo digo especialmente para las personas de afuera, ¿no?, porque acá en la Argentina, en los últimos tiempos, ha habido una campaña impresionante mostrando grados de corrupción inimaginables por parte de los principales funcionarios públicos, sin siquiera ahorrar en tales menciones con pruebas al canto y todo, ¿no?, nunca refutadas, ni mucho menos, a la misma investidura presidencial. O sea, hoy en día es unánimemente aceptado el hecho de que la corrupción es un fenómeno universalizado en la clase política, y yo diría en la clase dirigente. O sea, todo el mundo es corrupto. O sea, ahora, ante esa actitud, lo obvio tendría que ser rebelarse, no aceptar una cosa así. Pero esa misma encuesta analizaba que mucha gente considera que si se les resuelve el problema económico, no les importa que sean corruptos sus gobernantes. No les interesa. O sea, ese famoso eslogan, roban pero hacen. Lo que les importa es que hagan. No les importa el factor moral. Entonces, esta idea materialista ha cundido, o sea, en la gente. Ha cundido, o sea, no pueden concebir, usted decía, no se pueden concebir mártires, no se pueden concebir héroes,
porque en realidad la mentalidad burguesa del hombre que solamente piensa y funciona en relación a la economía, se ha universalizado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con un místico, con una secta, enseguida vamos a encontrar estos profetas de la burguesía, estos doctrinarios, que nos van a decir que esto se ha debido a, digamos así, impotencias sexuales, a una sexualidad reprimida, que porque no ha podido desarrollar su sexualidad, entonces se ha dedicado al ascetismo, se ha dedicado a cuestiones espirituales como especie de evasivos. Es típico, el psicoanálisis se dedicaba a analizar la neurosis de los grandes místicos. Y entonces, esto es materialismo también, porque no se acepta que en el hombre pueda existir una dimensión espiritual, no se acepta la libertad, no se acepta que uno pueda prescindir de muchísimas cosas, ¿no? O sea, no se puede aceptar hoy en día, no se puede concebir ya que pueda haber un político que no robe, que pueda haber un político que no actúe en función de valores que no sean valores materiales, porque este materialismo se ha convertido en una especie de obsesión en el ser humano, en todos los planos. Parece que fuera obligatorio, ¿no? Fíjense que en las películas norteamericanas contra el Islam, los militantes islámicos, que en general son fundamentalistas, toman vino, comen chancho y van al prostíbulo. Todas cosas que no hace un musulmán fundamentalista. Ni siquiera es posible que los norteamericanos entiendan que Al-Qaeda es diferente, que el fundamentalismo es otra cosa, porque no lo sabrían representar. No pueden entender que alguien no tome, no pueden entender que no vaya al prostíbulo, no pueden entender que sea un místico, precisamente porque ellos no tienen la capacidad para entender. Porque no existe esa dimensión espiritual. Bueno, lo que acaba de decirnos Madí nos permite pasar al último punto. Ya nos referimos a la cuestión inmediata, a la cuestión internacional. Siria, yo quiero hablar de Siria, porque ha habido una batalla muy grande, porque según los informes últimos, aunque no los ultimísimos de los cuales vamos a hablar, la famosa ciudad de Qusair, en donde el fundamentalismo islámico, con Al-Qaeda en la cabeza, una falange de voluntarios de distintas naciones, habría sucumbido en la medida en que no habrían tenido las armas suficientes, los cañones antiaéreos prometidos por los norteamericanos y por los franceses e ingleses no habrían llegado nunca, para impedir que los MiGs, que sí, la ex Unión Soviética Rusia les entregó en abundancia, o los misiles S-300, que perforaron todas las defensas, y habría sucumbido. Entonces, Al-Qaeda se habría retirado de Siria. Y esto, por supuesto, generó la alegría de muchos. Y yo diría que no se pongan tan contentos, porque la última información que tenemos, que nos dan los militantes, los combatientes del Emirato del Cáucaso que están luchando en las primeras líneas de la frontera, ahí en esa misma región, y que hoy acaban de conquistar una ciudad en el límite del Golán, y han obligado a un puesto de austríacos pertenecientes a las Naciones Unidas a retirarse, dejando así manos libres como para poder actuar contra Israel, el gran tapón de Europa, el estado tapón que el Occidente ha puesto en el Medio Oriente. Estoy repitiendo palabras de Teodoro Herzl cuando funda el Estado de Israel, y le dice al emperador, al Kaiser alemán: nosotros podemos crear, con la excusa de la persecución del judío, podemos crear allí un estado tapón en el Imperio Otomano en disolución. Y parece ser que han recuperado un 90% de la ciudad de Qusair. Estas son últimas noticias recién llegadas. Pero yo quiero aprovechar esto para contestar a aquellos que dicen desde un plano pretendidamente tradicionalista y eboliano, entre comillas, porque hay unos europeos que se dicen ebolianos, pero que en realidad son nacionalistas europeos.
Y el nacionalismo europeo, que es el mismo que estuvo de acuerdo con el Estado tapón de Israel en el Medio Oriente, ese nacionalismo europeo, a pesar de decirse boliano, oh sorpresa, está con Assad, estuvo con Gaddafi, estuvo con todos los regímenes laicos y nacionalistas, habidos y por haber. Está de acuerdo con la balcanización del Medio Oriente, está en contra del Imperio Otomano, está en contra del califato. O sea, quiere el Estado moderno, el Estado nacional. Y cosa curiosa, uno de estos personajes acaba de decir que Al-Qaeda es antitradicional y que en cambio al parecer sería tradicional apoyar estos regímenes. Permítaseme aquí leer 2 o 3 pasajes de un texto esencial de Julius Evola que dice exactamente lo contrario, para contrastar a estos falsificadores. Dice Julius Evola, en un pasaje de un texto escrito en el año 56, referido al conflicto que existía en ese entonces en el mundo islámico con los regímenes laicos. Nos dice, luego de haber apoyado calurosamente al Islam ortodoxo defendido por Arabia Saudita y la Organización de los Hermanos Musulmanes, que son el antecedente histórico de Al-Qaeda. Al-Qaeda surge a partir de la hermandad islámica. Al-Qaeda surge, el jefe actual de Al-Qaeda, al-Zawahiri, perteneció a la hermandad musulmana de Egipto y fue aquel que estuvo preso por haber confabulado en contra del régimen de Sadat. Luego de haber dicho eso y de haber planteado también las limitaciones que existían en ese movimiento, termina su texto que se titula La emancipación del Islam es un camino hacia el comunismo. Aclaro el sentido del texto. El comunismo era para Évola la expresión última y más acabada de la modernidad. Entonces, una emancipación del Islam fuera de la ortodoxia es el mejor camino hacia el comunismo, decía Évola. Pero dice lo siguiente, dice, un mundo islámico que se organice, que se emancipe y que se haga fuerte como un mal facsímil del occidente materialista, no nos interesa para nada. O sea, el mundo islámico de Assad, de Gaddafi, de Nasser antes, no nos interesa. Dice, este mundo no encuentra ninguna ventaja con respecto al mundo de las potencias coloniales, del cual se habría liberado. O sea, ¿de qué nos sirve liberarnos del colonialismo, del sometimiento a Inglaterra o a Francia, si lo que creamos después es un universo con los mismos valores de ellos? Dice, las cosas irían muy distintas, preste atención. Si la contraparte de todo esto fuese el despertar del Islam, como potencia espiritual y religiosa, no como una potencia económica y material, no como una nación, como una serie de republiquetas como existe actualmente en el mundo islámico, porque son todos estados artificiales, como se crearon en América, exactamente igual, la balcanización. Dice, no por supuesto con fines agresivos, como en épocas ya pasadas, se refiere a la época de las cruzadas, a la época de la invasión del Islam a Occidente, que no es lo que va a suceder actualmente, porque es al revés, hoy es el Occidente degradado el que ha invadido el Islam, sino para una consolidación interna, para una defensa de la infección de aquellas ideas occidentales que, si son aceptadas a la ligera por la falta de una forma interna, o sea, forma interna proporcionada por la ortodoxia islámica, en muy breve plazo llevaría a aquellos pueblos hacia las mismas crisis que sufrimos nosotros actualmente. Profético. Profético. Profético totalmente. O sea,
¿Por qué Al-Qaeda es, y yo quiero terminar con esto, ¿por qué Al-Qaeda es un movimiento tradicional? Justamente porque está con el despertar religioso del Islam que proponía Ébola. Porque el mundo moderno, justamente, es un mundo que se ha apartado de esos valores. Y yo quiero rescatar este elemento fundamental de la organización de Bin Laden. En la medida que dicha organización no es nacionalista, sino que sostiene el califato, sostiene una forma espiritual superior, o sea, es antimoderna. El mundo moderno se basa en las naciones, se basa en la diferencia de las naciones fundadas en intereses materiales y económicos. En cambio, el califato es una potencia espiritual que congrega en función de valores religiosos compartidos por una determinada tradición. Entonces, señores, este es el motivo, pseudo-ebolianos, este es el motivo por el cual Ébola tiene que ser, Al-Qaeda tiene que ser considerada como una organización tradicional. Y quiero incluir no solo a Al-Qaeda, sino a todos los grupos fundamentalistas que luchan por la misma bandera. Ojalá nosotros lucháramos por la bandera del imperio cristiano. Ojalá nosotros lucháramos por reconstituir el imperio cristiano que fue disuelto por las nacionalidades modernas, por las naciones fundadas exclusivamente en la búsqueda de principios materiales, o si no en esa pseudo-unidad europea fundada en el mercado. El antecedente de la Unión Europea, que fue el mercado común europeo. Y acá se quiere hacer lo mismo. ¿Cuál es el antecedente de la Unión Sudamericana? El Mercosur, el mercado, la economía, el destino del hombre. Entonces, una organización tradicional es aquella que sostiene valores sacros, valores espirituales. Bueno, nos quedan unos minutos. Madi, ¿quiere hablarnos un poco de lo que está pasando en Turquía? Porque usted es un experto en ese tema. Sí. En Turquía surgió un partido islámico en 1995 que trataba de reformular el Estado laico de Kemal Pasha, a que malamente se llama Ataturk, padre de todos los turcos y no es padre de ningún turco. Es un mal nacido que persiguió al Islam, a los armenios, a los griegos, y lejos estuvo de respetar alguna vez la religión musulmana. Entonces, en este contexto, se fundó un partido de la justicia y el desarrollo con objeto de establecer la ley islámica, la Sharia, en Turquía, y con el paso del tiempo, en sucesivos éxitos electorales, el primer ministro Erdogan ha ido llevando el país, luego de 3 triunfos sucesivos, elecciones para el Parlamento, y luego de que Gül, el actual presidente de la República, triunfara también en las elecciones presidenciales. Generalmente el cargo de presidente se lo reservaba el ejército, antiguamente, y los partidos ejercían, porque es una democracia parlamentaria. Con mucho tino, con cuidado, con guante de terciopelo, verdaderamente, la mano de hierro en el guante de terciopelo, y se han ido renovando los criterios y se ha empezado a hacer una formulación religiosa de la sociedad. Ahora bien, en la medida en que conforme va avanzando el proyecto turco de islamización, los sectores laicos resisten cada vez más la islamización porque el primer ministro Erdogan ha decidido en un tiempo próximo establecer la Sharia. Por supuesto que el establecimiento de la Sharia es altamente perjudicial para el negocio financiero. Si me permite una pequeña alusión, nosotros publicamos un texto en donde se muestra cómo gran parte de estas manifestaciones participan alcohólicos, personas que van a la manifestación con botellas de vino, de cerveza y todo demás porque se ha prohibido el uso del alcohol. Exacto. Se han prohibido el alcohol y las drogas. Se han prohibido todas las costumbres que estaban permitidas, también la prostitución, puesto que el Islam prohíbe la prostitución. Y tiene como objetivo
establecer la Sharia. La Sharia, sin duda, que prohíbe el alcohol, que prohíbe el cerdo, que prohíbe la prostitución. Y por eso mismo es que los que reaccionan en defensa del Estado laico. Y son alcohólicos o por lo menos reivindicadores del alcohol. Naturalmente las diferencias son tan grandes entre la fracción de Erdogan y los opositores, que son dos partidos que tienen una sombra de liberalismo, pero en realidad uno es pantúrquico. No se ve qué beneficio puede traer de Estados Unidos y compañía, porque trata de unir todos los países turcos, del Asia Central hasta Mongolia. El otro es el Partido Republicano del Pueblo, el viejo partido de... Es el que le gusta a norteamericanos y comunistas, seguramente, ¿no? Claro. Y no, más le gusta todavía el Partido Republicano del Pueblo, el partido que fue de Kemal Pasha. Ahora, estos son muy minoritarios en el Parlamento. Y ciertamente algunas ciudades como Ankara, Esmirna y Estambul alojan población acostumbrada al consumo de drogas, al alcohol. No es obligatorio que todos los que fueron a la marcha fueran necesariamente alcohólicos, sino que es una cuestión simbólica. Están defendiendo la licencia que consintió Kemal Pasha cuando cerró las mezquitas, cuando persiguió al Islam, cuando mató a los armenios y expulsó a los griegos. Ese es el Estado que quieren recrear los manifestantes. Ese Estado, el que cerró las mezquitas, el que prohibió el Islam, el que mató a los armenios y el que expulsó a los griegos de vuelta a Grecia, a gente que hacía 1000 años que vivía en Turquía. Esto es lo que quieren restaurar. Yo soy de la opinión que el primer ministro Erdogan tiene que poner orden definitivamente y lanzar la Sharia. Es posible que eso derive en un golpe de Estado, puesto que el ejército tiene un comando laico y está grandemente ligado a la OTAN, a Estados Unidos y a los países europeos, particularmente a Francia, ¿verdad? Porque la cultura que introduce Kemal Pasha es la cultura francesa, básicamente. Después, los sucesores acordarán con Estados Unidos e Inglaterra una vez ganen en la guerra. Pero el hecho de que los turcos hablaran francés y aprendieran como lengua el francés, porque es la lengua que él consideraba más evolucionada, ¿no es cierto? Kemal Pasha era hombre muy culto y hablaba varias lenguas, pero prefería el francés. Y nada lo ponía mejor que la visita de los franceses, ¿no? Aunque, lógicamente, se han olvidado de algunas otras amistades que no son los franceses, ¿verdad? Hitler y Mussolini, verbigracia, porque Turquía fue neutral, era favorable a los países del eje. El descubrimiento de una carta de Hitler al presidente Inonú, sucesor de Kemal Pasha, motivó su caída en 1945, cuando Hitler le aconseja que le declare la guerra y rompa las relaciones primero y declare la guerra después. No sea que Turquía caiga bajo el control de Estados Unidos, Inglaterra o la Unión Soviética, que entonces existía. El tema es si están dispuestos, si el movimiento islámico está dispuesto a establecer el Estado Islámico como corresponde en Turquía, seguramente va a ser problemático. Y en este momento, seguro que algunos intereses como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Irán, Hezbollah, Siria, están actuando contra Turquía. No, porque de casualidad esta revolución laica no puede ser. El accionario independiente de Turquía, que ha sido objetado por Estados Unidos, porque dice que, en una palabra, Turquía se decidió a apoyar la rebelión popular en Siria. ¿No es cierto? Los turcos son sunnas, como todo el mundo sabe, igual que lo son los que luchan contra el Assad. Turquía va como aliado de Arabia Saudita y los monarcas del Golfo. La posición de Turquía no es la que desearía Estados Unidos, porque Turquía se ha lanzado a apoyar al movimiento rebelde en Siria. Esa no es la política de Estados Unidos. Muy claramente, uno de esos expertos que tiene nombre polaco, dice que Turquía está equivocada si cree que puede hacer su propia política en Medio Oriente desprendida de los Estados Unidos. Ciertamente el primer ministro Erdogan ha creído que esto era posible y que Turquía podía hacer esa movida
y apoyar a sus, digamos así, aliados, en este caso la Hermandad Musulmana y todos los demás grupos que actúan en Siria. Una alianza con Arabia Saudita y con Egipto es demasiado pesada para Estados Unidos. Ciertamente no será una casualidad que ahora hay una revuelta de laicos que quieren volver al tiempo de Kemal Pasha. Bueno, muy interesante todo, nos hemos excedido un poco, pero realmente el tema era interesante y lo merecía. Bueno, nos despedimos para el próximo jueves, que pasen un buen fin de semana.